La parte organizacional, la parte de gestionar, y creo que fue algo que descubrí gracias al máster. A mí me gusta el lío, ¿sabes? Cómo se retrasó un camión, ¿qué hacemos? Y el resolver problemas fue lo que yo descubrí que me gustaba hacer trabajando. Entonces, O sea, adrenalina a tope. ese año y medio yo siempre digo que me enseñó a trabajar. Cuando llegué al máster era como que todo tenía sentido. Construir relaciones también con los profesores, con la gente del máster. Terminé de presentar la tesis y a las 4 de la tarde, saliendo de presentar la tesis, me llamó el que era mi jefe en ese momento en Ironman. Me dijo, bienvenido. Una industria que se está desarrollando, que se está profesionalizando hace poco. Bueno, bienvenidos a una nueva semana alumni del Johan Cruyff Institute aquí en las Sports Talks de Impulsing. Y sí, volvemos a entrevistar a 4 profesionales de la industria que se formaron en Johan Cruyff Institute. Y arrancamos hoy con Alejandro Hernández, alumni del MBA en Gestión Deportiva y que está actualmente trabajando como Senior Athletes Coordinator en el trail de UTMB de Ironman Group. Creo que lo he dicho bien, que lo estamos diciendo a ver si recuerdo todo. Así que nada, Alejandro, bienvenido. Gracias, sí. Y un placer inaugurar contigo la semana alumni de Johan Cruyff Institute. De nuevo, volvemos a hacer una semana alumni con Johan. Y es la primera que hacemos con Johan Cruyff Institute en vídeo, que hemos hecho varias, pero en formato audio. Y ya en estos casi 2 años no habíamos hecho todavía una en vídeo y es un placer inaugurarla contigo. ¿Qué tal? No, gracias. Y en verdad muy contento, muy agradecido también por la invitación y nada, pues feliz de estar aquí. Bueno, la invitación también nosotros, para que os hagáis una idea, la hace Johan Cruyff Institute. Nosotros hacemos la Semana Alumni como proyecto conjunto con las escuelas, en este caso con Johan Cruyff Institute, pero es Johan Cruyff Institute quien selecciona a 4 antiguos alumnos destacados de diferentes promociones, de todo su histórico, y en este caso, pues bueno, inauguramos con Alejandro, que yo creo que vamos a hablar de cosas muy interesantes. Claro que sí. Me gustaría empezar la entrevista preguntándote por un poco, bueno, hablamos fuera de cámaras, Sí. tú eres de Venezuela, Sí. ¿cómo llegas a Johan? ¿Cómo encuentras tú Johan Cruyff Institute? Yo creo que, o sea, siempre fue como este deseo de trabajar en deporte, que creo que con el mismo deseo que empezamos todos a estudiar en el Johan. Estudié de carrera universitaria comunicación y marketing y siempre dije, bueno, ¿cómo puedo especializarme? ¿Cómo puedo, no sé, enfocarme al 100% en lo que yo quiero hacer, que es trabajar en deporte de cualquier forma? O sea, más allá de periodismo, patrocinio, sino de trabajar en deporte llevando agua, ¿sabes? Pero no tenías claro en qué todavía. No tenía claro en qué. ¿Y Nunca. conocías la estructura un poco de diferentes roles o salidas que hay en clubes, en carreras, en No, eventos? la verdad que no. Y empecé como a buscar formación. Y digo, bueno, ¿qué puedo hacer? No sé, entrenador de fútbol. Digo, no. ¿Dónde lo buscabas eso? En Google todo. internet, sí, en internet. Y creo que algo que siempre me guió mucho fue ver referentes. Y que todavía me sirve. Entonces, ver referentes, meterme, no sé, en un congreso online donde alguien que trabaja en patrocinio deportivo, en el Girona, va a hablar. Entonces digo, bueno, Buscabas escuchar. por eventos, ¿eh? Claro. Y más que todo como ver de quién está trabajando en deporte y qué está haciendo. Eso fue lo que a mí me fue guiando. Ver en Instagram como que esta persona que sale con este jugador de fútbol, qué hay detrás de esta persona, qué hace. Y eso Tenías esa inquietud, ¿eh? Sí, eso fue lo que un poco a mí, y yo creo que ahí fue donde empecé a descubrir, ok, esto es algo que se puede estudiar, existe el marketing deportivo, es algo que se puede estudiar, pero a mí nunca me ha encantado el marketing deportivo personalmente, entonces fue como, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Por qué no te gustaba el marketing deportivo? Por curiosidad, pero estudiaste Sí, comunicación. sí. Creo, al final estudié comunicación como que era el primer camino, que dije, bueno, es lo primero que yo creo que puedo hacer para trabajar en deporte, pero no es algo que ¿No te tampoco apasionaba? para nada. ¿Qué era lo que te gustaba? Siempre, no sé, como Deporte, pero ¿en qué sentido? la parte organizacional, la parte de gestionar, y creo que fue algo que descubrí gracias al máster también, el hecho de trabajar en operaciones. Organizar, o sea, todo el trabajo de campo operativo. Exacto, eso sí me encanta. Eso sí. Eso sí. ¿Por qué? ¿Por curiosidad? Sí. No sé, creo que va con mi personalidad. Creo que el estar en un evento al aire libre haciendo cosas y haciendo que cosas pasen, que las veas pasar, es algo que me gusta mucho. Curioso, ¿eh? Porque aquí Sí. hemos tenido mucha gente de marketing de redes, pero no había, o sea, un caso tan concreto de, oye, a mí me gusta el Sí. jaleo. Es decir, Exacto. meterme ahí en la operativa y que pasen cosas. Exacto, a mí me gusta el lío, ¿sabes? Cómo se retrasó un camión, ¿qué hacemos? El material llegó a la mitad, ¿qué hacemos? Es que los eventos son duros, ¿eh? Exacto. Yo empecé montando eventos hace 12 años. Sí. Y lo que dices tú, o sea, problemas. O sea, un Exacto. evento al fin y al cabo tú organizas ABC
y pasa HJK. Exactamente. Y el resolver problemas fue lo que yo descubrí que me gustaba hacer trabajando. O sea, Entonces, adrenalina a tope. exacto, exacto. Entonces ahí fue un poco como dije, bueno, vi estos referentes, después vi que estaba lo de gestión deportiva Ujú. y dije, bueno, la gestión deportiva es un poco más global, un poco más, o sea, completo que algo tan especializado como patrocinio, marketing. Dije, bueno, voy a estudiar ahí. Barcelona, soy hincha del Barça, obviamente me Eres culé. encajaba, exacto. Y tenía muchos amigos, tengo muchos amigos del colegio en Barcelona Ujú. y para mí era como, bueno, termino la universidad, estaba en Colombia en ese momento con mis papás, termino la universidad, ¿Estudiaste en Colombia? sí, Vale. termino la universidad y hago el máster, digo, bueno, pero también justo en ese momento llegó la pandemia, lo estaba planificando yo final del 2019, inicio del 2020. Terminé la universidad y en el 2020 me salieron unas prácticas en una agencia de marketing deportivo en Colombia y a diferencia de unas prácticas normales, ellos me ofrecieron un año. Entonces me dicen un año o nada. Y yo, bueno, o sea, no tengo apuro en hacer el máster, la verdad. Claro. Dije, y Y te ahí quedaste en pandemia haciendo las prácticas allí. empecé las prácticas y cayó la pandemia. Ostras. Entonces fue como para mí, Casi mejor, ¿eh? Porque si empiezas el exacto, máster ahí, exactamente. mucha gente Entonces, empezó y hay gente que ha venido y hemos hecho sí. episodios y nos contaron que, joder, toda esa parte presencial, por ejemplo, se Sí, perdió. sí, sí, y creo que también el tema de laboral, de haberme graduado en junio del 2020, hubiese sido mucho más difícil Mm. conseguir trabajo Sí, que sí. haberme graduado en junio del Porque 2021. estaba todo más cerrado. Exactamente. Entonces me quedé todo el 2020 trabajando en Colombia, trabajando en Bogotá en esta agencia, como ganando experiencia, trabajando en proyectos, y me quedé hasta junio del 21, julio del 21, que fue donde dije, bueno, ya, me voy a Barcelona, voy a hacer el máster, me inscribí en junio del 21 y dije, me voy a lanzar al agua, ya me gradué, ya tengo un año y medio trabajando y creo que es el momento. Entonces fue, Claro, esto es muy subjetivo y lo preguntamos muchas veces y nos sí, gusta conocer diferentes opiniones, ¿no? sí, ¿Tú crees que es mejor hacer un máster como el de Johan Cruyff con sí. experiencia laboral o recién salido de la carrera? Es- Ventajas y desventajas. Para mí, sin duda, con experiencia. Lo aprovechas más. Sí, 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 sí. Y creo que fue algo de las cosas que a mí me ayudó a aprovechar el máster. Yo Ujú. no llegué como quizás con la mente en blanco no sé, a veces uno recién graduado de la universidad no sabe lo que es trabajar o no has vivido problemas, no has escuchado un jefe, no has Ujú. tenido, no sé, no has trabajado en proyectos en los que has hecho cosas como, bueno, has materializado ciertos conceptos que has estudiado en la universidad y a mí ese año y medio, yo siempre digo que me enseñó a trabajar. Ese año y medio, más allá de lo que hice, me enseñó a trabajar. Y tuve muy buenos jefes en ese momento que me enseñaron muchas cosas y me enseñó a trabajar. Y todo eso, cuando llegué al máster, era como que todo tenía sentido. Claro. Todo tenía sentido. Y es como si este corto periodo profesional me dio muchas herramientas para en el máster, ok, todo lo que estoy yo escuchando ahora. Lo veías aplicable. Exacto, exacto, lo entiendo, lo he visto de cierta manera y sé que puedo como, ok, son más herramientas para yo hacer más. Y ¿Qué eran esas herramientas que te dio el máster? O sea, ¿había algo en concreto? ¿Era networking? ¿Eran clases? ¿Algún tipo de conocimiento? Porque gestión deportiva también es un concepto muy amplio sí, que viene bien a lo mejor, pues bueno, como sí, en la situación en la que tú estabas, que sí, no sí, sí, sabías todavía que sí, sabías que te gustaba todo el aspecto operativo, sí, pero que no sabías exactamente en qué. Entonces ahí te puede venir bien un máster en sí. gestión deportiva. Pues sí, como te comenté, o sea, yo estudié comunicación de base, es decir, mi base económico-financiera era muy poca. Ujú. El máster en ese sentido me complementó muy bien. Obviamente unas finanzas y unas clases de economía no muy profundas, pero muy completas para mí que no lo tenía. Ujú. Y fue un reto también, o sea, yo que no lo tenía, tuve que hacer unas pruebas de admisión y tal para poder ser apto para estudiar esto. Y me complementó muy bien eso. Aprendí a entender, no sé, digamos, cómo funcionan los estados financieros de una empresa, las diferentes cuentas contables pues, que hay dentro de una empresa. Y me abrió como ese entendimiento financiero que uno debe tener también para trabajar en deporte. Y también la parte, creo que, de organización de eventos, de recursos humanos, y no sé, también de conocer gente, los profesores, en su mayoría también, escucharles hablar, la experiencia de venir de Latinoamérica a Europa, y de que yo decía, ok, ahora todo lo que uno ve desde allá Ujú. como referencia, lo estoy escuchando aquí, en cierto modo, un poquito más de primera mano. Y todo eso me lo dio el máster, las salidas que hicimos todas con el máster,
¿Hay Em, algún profesor que recuerdes o alguna clase que te marcase más? Hablabas de todo el aspecto sí, financiero, ¿no? sí, sí, o sea, las de finanzas y las de economía, creo que no recuerdo el nombre de la profesora de finanzas, también trabajaba en el máster ella con otra posición diferente, pero ella, sobre todo, Nuria, creo que era, Ujú, no me acuerdo correcto ahorita, Nuria Masferrer, creo que era. ujú. Ella, bastante me acuerdo de ella porque era muy clara al explicar cómo funciona financieramente un club de fútbol. Y para mí eso era completamente nuevo. Como que uno cree que Messi en el Barça costaba millones de euros y Messi no costaba nada porque venía de la cantera. O sea, financieramente Messi no le costaba, no le significaba ningún activo al Barça. O las líneas de ingreso que puede generar un jugador como Messi en su Exacto, día. exacto, los diferentes tipos de ingresos que puede tener cualquier propiedad deportiva. Obviamente hay mucho enfoque en el fútbol, pero las diferentes pues, tipos de ingresos que puede tener una propiedad deportiva. Y todo eso me permitió entender muchas cosas cuando escuchaba de repente gente hablar. Cuando escuchaba, no sé, de Fórmula Uno, me gusta mucho la Fórmula Uno. Entonces empiezas a ver que, no, que los circuitos le pagan a la Fórmula Uno por alojar las carreras y lo que se genera en el circuito es el revenue que tiene el circuito. Y es como, bueno, empecé a asociar todo este tipo de conceptos a raíz del máster. Y creo que Cinto Ram también de patrocinios deportivos. Ujú. También fue un profesor que era muy como, vamos a pensar. O sea, era siempre, siempre Cinto era como a pensar, espera. O sea, como, ¿qué es lo lógico? ¿Qué es lo que tendría sentido? Nos explicó muy bien. Me acuerdo cuando se hizo la alianza entre Spotify y el Barça. Y era como, bueno, aquí en vez de ser una división entre industrias, la musical y la deportiva, que están peleándose por audiencia, es una fusión de industrias, Ujú. en donde el Barcelona como ciudad y el Barça como institución es una plataforma gigante para una marca de otra industria musical como es Spotify. Y ahora que se termina el Camp Nou y ahora que se termina el nuevo Palau también cerca del Camp Nou, y con todas las diferentes camisetas que han hecho con los artistas, o sea, la Claro, cantidad. vosotros vivisteis la negociación justo ese Exacto. año, ¿no? Fue en ex- 2021, si mal no recuerdo, cuando se Creo que cerró. justo O se estaba 2020. cerrando, exacto. Entonces era donde él nos decía, ya van a ver todo lo que el alcance que esto va a empezar a tener. Y ahora empiezas a ver, no sé, la camiseta de Coldplay. Y yo digo, wow. La camiseta de Ed Sheeran. Y tú Bueno, el dices, Barça lo wow. activa O muy sea, bien, ¿eh? sí, Porque sí, han traído a los sí, músicos, sí, a las estrellas, pues al fin y al cabo de todos sí, lados, musicales, las han llevado al palco, sí, han vendido camisetas más premium, sí. camisetas limitadas por burradas de 300 euros. Exacto. Y es una fusión de industrias que al final es espectacular. O Luego todo el sea, contenido, ¿no? Y de, exacto, yo qué sé, llevas a los Rollins, creo que le llevaron al exacto, palco. exacto, exacto, Entonces, exacto. todo ese contenido, o sea, esa comunicación luego en redes también de todo lo que se hace. O Sí, Rosalía también, exacto, exacto. que fue brutal. Sí. Y al final, creo que Shakira también, entonces el tema de Piqué, entonces te da mucho de qué hablar, o sea, y al final, Es top of mind máximo. exacto. Todo Barcelona tiene Spotify Sí. ahora. Y eso viene un poco Muy España. también del máster de entender como, wow, alguien que sabe patrocinios te explica la lógica que hay detrás de este patrocinio y tú dices, mira cómo sí funciona, o sea, Sí, y sí. Porque ahora parece como instalado, pero eso, sí, miremos 3 4 años atrás cuando se sí, cerró, sí, sí, sí. complejo. Sí, y siempre dejaba dudas o siempre era como, bueno, si quizás otra marca deja más dinero o quién sabe qué. Pero bueno, y ¿Qué te hubiese gustado a ti saber antes de empezar el máster? Que te lo decía, que para mí es una de las preguntas. sí, sí, eh, sí, Ostras, es decir, con todo lo que sabes ahora y con toda la experiencia sí, que tú tienes ahora ya trabajando varios años, más la experiencia que tenías previa antes de sí. hacerlo, ¿te hubiese gustado saber algo en concreto desde minuto uno que te hubiese Sí, ahorrado? sí, sí. Mi lógica cuando me metí a hacer el máster era muy también, ahora no sé que soy viejo, pero estoy mayor, tengo un poquito más de experiencia, tengo 30 años tampoco. Ujú. Cuando hice el máster tenía 25, 26. Y yo me fui de Colombia pensando, digo, bueno, me voy a Barcelona, me mudo con mis amigos, entro en una habitación, trabajo medio tiempo, hago el máster el resto de horas y al final y hago prácticas también. Sí, Y al final, cuando empecé a cargar horas y a cargar horas, dije, bueno, yo me acuerdo que pregunté, dije, ¿el máster se puede compaginar con trabajo? Porque yo necesitaba trabajar en ese claro. momento. Y me dijeron, sí, sin problema. Y mi sensación al respecto diría que para aprovecharlo aún más, sí puedes
evitar tener que trabajar mientras estás haciendo el máster, vas a ser capaz de aprovecharlo más. Sí. Y para mí, Trabajar, tú te refieres trabajar para, o sea, sí, no unas prácticas, no, sino trabajo, un trabajo para exacto, generar ingresos exacto, porque tienes que exacto. pagarte las cosas. Exacto. Yo trabajaba en un almacén de café, básicamente en las mañanas, Claro, y las clases empezaban a las 3 de la tarde, y yo trabajaba de 8 a 2, y a las 3, pues qué paliza. y a las 3 empezaban las clases, y era de 3 a 8 y 15. Mm. Entonces yo decía, bueno, eso era de lunes a viernes. Claro, pero ese trabajo no era para hacer carrera, era para financiar. Era para poder pagar mientras estudiaba, o sea, para Claro. pagar mis gastos mientras estudiaba. Entonces, es un poco, Tú digo, irías de foco al máster, claro. quien pueda. Exacto, si te lo puedes permitir, como, o por lo menos los primeros 6 meses, o una parte, ¿sabes? Que te puedas permitir una parte del máster estar 100% ¿Por concentrado. hacer más prácticas lo dirías? O sea, por tener oportunidad de convalidarlo, de Sí. compaginarlo, mejor dicho, con unas prácticas dentro del sector, o por poder invertir más horas para voluntariado, Sí, actividades. las dos cosas. Sí. Porque también hay las salidas, de repente, el día que no tienes clase, tienes una salida. O el día que no tienes clase, hay tal actividad. O el día que no tienes clase, hay tal voluntariado. Y para mí era como, tengo que prescindir de esto, de esto, de esto. Y eran ciertas cosas que... ¿Tuviste que decir que no Sí, por el sí. curro? Sí. Ostras. Hubo cierta... O un congreso en Barcelona, no sé, el World Football Summit, no sé si era en Barcelona, no sé si era ese. Bueno, sería el de. Pero... No, World Football Summit en Barcelona, no, eso Sí, nunca. Fue en no. Sevilla y en Madrid. Ahora ha vuelto a Madrid, pero estuvo en Sevilla. No, Sí, sería otro. sería otro y que también era como, bueno, simplemente no puedo ir porque tengo que ir a trabajar en la mañana. O Y sea, tú es lo que más destacarías, de ir a full a por el. Si haces sí, el máster, ve a full. sí. Y sobre todo también cuando llega el segundo semestre, que ya empiezan las prácticas, y ya son en horario laboral y la mayoría no son remuneradas, también para que tengas como esa disponibilidad y la cabeza concentrada en lo que necesitas hacer. ¿Qué Entonces, es para ti? ¿Dónde debe poner un alumno foco en un máster en gestión deportiva como el que hiciste tú? ¿En qué se tiene que poner más foco? ¿En conseguir las prácticas desde minuto uno? no. ¿En qué es Yo creo que exactamente? es un balance. Yo creo que yo siempre digo que no solo aplica para el máster, sino para todo, que hay que aprender a escuchar. Cuando uno está en mi etapa, que soy joven y estoy aprendiendo, digo es escuchar. Y hay que saber escuchar y buscar referentes y escuchar a la gente que sabe y tiene años haciendo cosas. Y no sé, como dejarse un poco guiar, ser curioso Ujú. y ser muy curioso como, bueno, esto que está hablando este profesor me llama la atención, me suena, me gustaría recordarlo. Me acuerdo que tuvimos clase también con un profesor de recursos humanos del Barça que nos explicaba cómo funcionaban los bonus del Barça. Y digo, ahora eso yo lo puedo aplicar a muchas más cosas en mi vida. Y en muchas más situaciones cuando estoy, no sé, negociando un contrato de trabajo. Es ¿Qué vale como, esta para ti? exacto. Entonces, como yo creo que lo más importante sería escuchar y ser curioso y no tomarse el máster como, no sé, voy a clases de universidad y cuando termine ya tendré trabajo, no. Ujú. Sino construir relaciones, también pensaría con los profesores, con la gente del máster, con no solo profesores, sino toda la gente. Hay mucha gente que rodea el máster que la vas viendo continuamente, casi más que a los profesores. Y esta gente también apoya mucho. Entonces, ¿Te puedes creer que hemos hecho muchísimas semanas, muchísimos episodios de diferentes semanas alumni estos sí, últimos 3 años desde que iniciamos el proyecto de la semana alumni? sí, Nunca me habían dicho lo que acabas de decir tú, me parece brutal. Es decir, no te centres tanto sí, en buscar trabajo, porque al fin y al sí, cabo es uno de los pilares de, oye, hago un máster para buscar trabajo, sí, sino céntrate sí. en ese carpe diem de cada día optimizar cada cosa al máximo, ¿no? Exacto. Y un Es poco, bueno eso, ¿eh? sí, Fíjate, nunca, o sí, sea, me parece bueno, o sea, es decir, pues siempre se va al foco, joder, y es que es normal, o sea, sí, de sí, sí, trabajo, trabajo, sí, pero céntrate más, ¿no? En cómo sí, ser consciente de que estás haciendo el máster. sí. Y exacto. Eso es lo que pensaría. Y también como en ganar conocimiento, en ganar aptitudes y en como sacarle todo el provecho que puedas al máster, sácale todo el provecho, que eso es lo que al final, cuando vayas a una entrevista de trabajo, te va a hacer sentir capacitado para. Eso Co- es lo que yo pensaría. O sea, ¿Cómo fue tu proceso de entrada al mercado laboral? Una persona como tú que ya tenías previa sí, experiencia, tenías un poquito de experiencia, no gigante, pero fue casi dos sí, años. sí. O sea, básicamente yo tuve lo que te dije de practicante un año y después, donde estaba haciendo prácticas, me contrataron para quedarme en Colombia y a los 6 meses dije, bueno, no, me voy al máster porque si no ya me quedé aquí. Sí. Entonces me Si no fui. lo hago ahora, luego me va a costar más. Claro, exacto. Y después ya en Barcelona,
empecé con el máster, también tiene algo muy bueno que es, no me acuerdo tampoco el nombre como que tenía, pero es un día en el que tienes entrevistas con diferentes Ah, el empresas. Step Day. El Step Day. Sí. El Step Day. Entonces ahí haces 8 o 9 entrevistas en un día y ahí tuve entrevista con CA y con Rodrigo CA Martínez. Sports, que ahora está Exacto. dentro del grupo Abbas, que yo no lo sabía. Sí, sí, Está sí, dentro del sí. grupo Abbas. Sí, así es. Me enteré hace poco, de hecho. Sí. No lo sabía que lo habían absorbido. Sí, se hace creo que un par de años, un año Sí, sí, así. sí. Y entré a CA, creo que básicamente todo el Barcelona ha hecho prácticas en CA. Y pues para mí fue una suerte, una lotería también, ¿Cuánto que tiempo estuviste ahí de prácticas? 4 o 5 meses. Y lo conseguiste por el Step Day. Sí, fue por el Step Day, eso fue en noviembre, diciembre, enero me escribieron, y les dije que sí, y también ahí fue otro reto para mí que dije, bueno, tengo que dejar de trabajar y tengo que ir a hacer prácticas y tengo que buscar un trabajo por internet y hacer tipo prácticas, trabajo por internet y ahí voy, ahí me gestiono hasta que me gradúe. Joder. O sea, Y máster, prácticas y trabajo, pero en remoto. exacto, exacto. Y ¿Prácticas cuánto estabas al día en CA? en CA la Sports. mañana, 4 horas. 4 horas todas las Sí, mañanas. sí, Luego sí. clase Exacto. y luego las horas libres. Sí, en Hostia. trabajos y tareas. Sí, 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 ¿Y sí. qué tal llevaste todo eso? Yo me lo disfruté como nunca en mi vida. Sí. Sí, obviamente para mí había miedo, había, no sé, como qué A voy a ver si hacer. llego. Exacto, Que a el ver día si al final llego. tiene las horas que tiene. Exacto, a ver si llego, a ver si saco la nota que necesito, a ver si, no sé, si hago el trabajo bien que tengo que hacer, a ver si en las prácticas también saco el provecho del que tengo. Y ahí fue donde me cambié, me acuerdo también el chip un día y dije, un día a la vez. Dije, vamos, un día a la vez, no más de eso. Y entonces entré en CA y empecé con un proyecto también de partidos amistosos, hablando con clubes, tal, como tratando de montar un calendario donde sería viable. Y ahí estuve, no, no fue largo, fueron 4 o 5 meses y aplicando, o sea, tratando como también de aprender, de escuchar. Venía de una agencia de marketing deportivo, Ujú. entonces también en CA entendía cómo funcionaba. ¿En qué proyectos estuviste en CA sobre todo? Me pidieron básicamente que construyera un proyecto sobre cómo se podía plantear hacer partidos amistosos en verano. O sea, Vale. como el negocio de los partidos amistosos también ha ido creciendo mucho, sobre todo por lo que están haciendo en Estados Unidos y las giras por Asia. Partidos amistosos para clubes de fútbol Sí, profesionales. exacto. En CIE me decían, nosotros tenemos contacto con ciertos clubes, hablemos con muchos clubes de Europa a los que les puedes escribir, tipo busca el contacto en LinkedIn, escríbeles, anímate, diles que tenemos contacto con estos ciertos clubes y si les interesa ser host de estos partidos y si quieren pagarle a nuestros equipos que tenemos por ir a jugar un partido allá. Ujú. Y al final no terminó saliendo nada, estuve poco tiempo, pero mientras estuve ahí seguí aplicando, seguí aplicando. Y Buscando ya un trabajo full time para sí, no, mientras seguí aplicando justamente salió otra práctica que ya era remunerada en Ironman, ¿Vale? en Barcelona. Y Ujú. era justo, era full time, era un trabajo, era un contrato temporal, práctica remunerada, full time, en el departamento de operaciones. Y ahí creo que fue donde todo hizo clic. Ahí fue donde me acuerdo que presenté la tesis el 26 de mayo Sí. en la tarde, no sé, digamos que fue a las 3 de la tarde, terminé de presentar la tesis y a las 4 de la tarde, saliendo de presentar la tesis, me llamó el que era mi jefe en ese momento en Ironman, me dijo, bienvenido. Y yo, wow, aquí fue donde todo ya encajó y dije, ya tengo con qué vivir y trabajar de lo que me gusta. Digo, aquí encajé, ojo, tengo 9 meses de contrato, no tengo más. Vale. O sea que tú justo te gradúas, Sí, o sea, cierras máster sí, y surgen las prácticas remuneradas, sí, pero full time, sí, o sea, de 8 horas ya al día sí, en The Ironman Group. En exactamente. organización, en operaciones. Operaciones, exactamente. Y ahí fue donde, The Ironman Group, sí, gigante. sí, 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 ya para mí fue como, todo tiene sentido, o sea, todo valió la La pena. vida es maravillosa. Claro, claro. Y Se acabó el almacén, el claro, café. yo me estaba ganando 1.000 euros al mes en un contrato de 9 meses. O sea, y para mí ya era como, lo logré. Ya lo logré, ya de aquí, ya todo es sumar, ¿sabes? Y Ya. tenías 9 meses a contrarreloj para demostrarles. Sí, 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 sí. Y también cómo funciona Ironman como empresa, por más de que yo intenté demostrar lo que sea, acabados los 9 meses, mi jefe me dijo, no hay manera, simplemente no hay presupuesto, no podemos contratar a nadie ahorita, no hay posiciones,
¿Qué hiciste en esos 9 meses de proyecto dentro del Ironman Group? ¿Qué hacías? Trabajé en 3 eventos. Bueno, sí, 3 eventos. El primero fue el Andorra Multisport Festival, que en ese entonces se hacía una carrera que se llamaba 21 Ports, Ujú. una carrera de ciclismo de ruta por Andorra. El 73, el Ironman 73 de Andorra. eh, la carrera de Epic de Andorra también. Y la carrera de UTMB de Andorra, el Trail 100 de Andorra. Y estabas en la operativa de los eventos. Sí, básicamente haciendo lo que hiciera falta. O sea, hay que, no sé, preparar esta documentación, hay que preparar acreditaciones. Todo trabajo de campo. Por Sí, ejemplo, ejemplos, perdona que te he cortado. sí, no, Acreditaciones. sí, digamos en oficina era un poco más de tema de documentación, de Ujú. ayudar a los directores de carrera, como bueno, necesito esta guía del atleta traducida, listo, yo la hago. Vale. Necesito estos cutoffs listos para, no sé, tal carrera, listo, yo los organizo. Como mucho de documentación, de Bueno, sacar pero ibas trabajo. tocando todas las partes de la carrera. Sí, Ibas sí, conociendo la sí. carrera al detalle. Sí, también temas administrativos, facturas, tal, Qué y bueno. estar en las reuniones como con proveedores y tal. Y ya on-site era también como, bueno, en la finish line ayuda, no sé, en una transición ayuda, o en cualquier cosa como... Es básicamente, ¿quién puede subir en una moto a Ordino, de Andorra la Bella a Ordino a llevar tal cosa que hace falta? Me voy, ¿sabes? Sí. Y yo creo que eso me define mucho a mí, como esas ganas siempre de ok, vamos a solucionar eso, lo que haga falta. Qué bueno. Sí, sí. Y claro, ya ahí acaban los 9 meses, no te quedas. Y Nada. siguiente paso. Siguiente paso también fue muy calculado, muy, 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 muy calculado. El último mes que estuve en The Ironman Group, en ese entonces mi jefe también, un muy buen jefe, me dijo, bueno, este último mes sé que no te podemos renovar, dedícate a buscar trabajo y si necesitas tiempo de no venir a la oficina o de hacer una entrevista, lo que sea, Muy crack. sí, súper, Bueno, muy, muy muy, sensato muy también. humano, sí, 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 Mm, muy humano y muy buen jefe también, sabiendo cuándo apretar y cuándo no. sí. Entonces, teníamos el último evento a finales de enero, la última semana de enero, y yo estaba a full buscando trabajo porque también estaba a punto de ser papá. Ujú. Iba a ser papá en junio y estaba en enero. Y, y nada, me salió entrevistas en AIM Sport. Sí. Creo que fue en enero, sí, hice todo el proceso. La última entrevista la tuve en Andorra, en el último evento, que fuimos la última semana de enero. Y eso fue el 25-27 de enero. Y me dijeron, listo. Y me preguntaron, ¿cuándo puedes empezar? Y le dije, el 1 de febrero. Le dije, sin problema, yo empiezo el 1 de febrero. Y bajamos de Barcelona, de Andorra a Barcelona el 30 de enero. El 31 empaqué con mi esposa lo que teníamos de maletas, tal, y nos vinimos a Madrid. O sea, en Y M Sport empecé. estuviste ya en Madrid. O Sí, sea, ya te sí, viniste para acá. exacto. Nos vinimos a Madrid Por AIM. por AIM, básicamente. ¿Y en AIM qué estuviste haciendo? También entré en operaciones. Entré primero al departamento que lleva. M Sport, para que la gente lo Sí, sitúe, también sí, supermarca que gestiona espacios publicitarios en los sí, partidos. ¿En fútbol solo o llevan sí. más? Rugby y. Sí, de momento rugby Pero y foco en fútbol. fútbol es lo más Fútbol. grande. Sí, sí, sí. Es el perímetro de publicidad que hay en En los los diferentes campos. estadios de fútbol, sí, Ujú. correcto. Y nada, empecé el 1 de febrero en el departamento de UEFA, ayudando en las operaciones del departamento de UEFA. Ujú. Digamos que gestiona como le adjudican cada temporada cierta cantidad de partidos de UEFA Ujú. y frente a cada uno de estos partidos hay que gestionar muchos pequeños detalles, que yo digo operaciones al final siempre es organizar muchas cosas muy pequeñas, muy repetidamente, que al final crean algo grande. Y Ujú. nada, era gestionar como quiénes son los equipos que viajan, qué sistema van a utilizar, qué sistema debemos llevar a cada sitio dependiendo del estadio que necesitáramos. em, También tema de presupuestos, de facturas, ¿Y de... luego, y cuánto tiempo estuviste en AIM? En AIM estuve en ese equipo de 2 años, operaciones ¿no? Más o dos menos años y vi medio. antes de preparar la Sí, entrevista. sí, sí, 2 años y medio, pero estuve un año en el equipo de operaciones de UEFA, después salté al equipo de operaciones que llevaba como toda la empresa, un poco separado del equipo de UEFA, ayudaba al equipo de UEFA, pero ya era más como, ok, ¿en qué clubes AIM tiene sistemas Ujú. actualmente? Entonces, ¿cómo gestionamos estos sistemas? Si el equipo UEFA necesita un sistema, ¿de dónde lo podemos sacar? Un sistema me refiero al perímetro de Sí, publicidad sí, sí.
de qué clubes los podemos utilizar, qué tenemos en el almacén, quiénes son los full-time employees que tenemos de técnicos y de operadores con los que podemos trabajar, dónde tenemos freelancers, qué equipos hay que fortalecer. Y también creo que la suerte que yo tenía en mi carrera es que tenía muy buenos jefes. Te diría que casi siempre. Y tuve una Eso es muy... una suerte. Es una suerte, sí. Te digo que sí, es una suerte. Y justo en AIM, cuando cambié al equipo de operaciones, también tuve una muy buena jefa. Eh, Ella era la directora del departamento y básicamente yo era la otra persona del departamento que estaba sentado frente a ella para organizar y los demás estaban en campo, todos, en el Ujú. departamento de operaciones, porque se dividía mucho entre como la parte técnica y la parte organizativa. Y en la parte organizativa había dos, tres personas en Valencia, nosotros en Madrid y el resto a los estadios. Entonces era muy como, nos salió, no sé, nos canceló un freelancer en Barcelona, a quien mandamos de técnico, revisar calendarios, hacer planning. También eh, muy operaciones. sí, muy operaciones. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en estas grandes compañías desde dentro? O sea, es decir, desde un Sí, Ironman, ahora sí, vamos a tu último paso, sí, pero en esos 9 meses o en esos 2 años sí. en AIM, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de verlo ya desde dentro? Sí, yo creo, y siempre lo digo como desde que cumplí 25 años, es que no deja de ser muy humano todo. O sea, Sí, al final, no sé, uno cree que a veces crece y encuentra soluciones y claro. ya todo el mundo sabe todo. Y no, siguen siendo personas que no sé, te sientas en una reunión y ¿cómo hacemos esto? No sé, propongan ideas. O sea, no es como que todo está perfectamente Es calculado. que cuando estás desde fuera, te Sí, crees que al final esto lo hacen, yo qué sé, exacto, profesionales, extraterrestres, tal. Al final es exacto. gente como tú, como yo, o sea, es decir, Exacto. al final es gente muy Sí, preparada, muy sí, motivada también, te diría sí, yo. sí, sí, O sí. sea, normalmente la gente que ves trabajando en el sector es gente que Sí. muy echada para adelante, muy Sí, proactiva. sí. Y algo que me repetía mi jefa en las prácticas en Colombia, me decía, era colombiana, y me decía, haga que pase. Y me Mm, decía, haga que pase. claro. Y yo listo. Ejecutores. Exacto, haga que pase. No me decía, no piense, Qué buena, ¿eh? claro, me decía, no le des vueltas a las ideas, a planificar, a escribir emails, nada, nada. Me decía, Mm. haz que pase. Tipo, ¿qué necesitas? Esto y esto. Listo. Eso es lo que tienes que hacer. Sí, pero eso fíjate, extrapolándolo, nosotros, por ejemplo, cuando Sí, atacamos, en el buen sí, sentido, digo, a cuentas con las que queremos trabajar o que sí, vemos que publican, por ejemplo, ofertas en LinkedIn y queremos que las publiquen en sí, Impulsing como el propio AIM, sí, nuestro objetivo es una videollamada. Entonces, sí, nosotros, por ejemplo, con el equipo, en relación a eso, me gusta sí, mucho lo del haga que pase. sí, Nosotros hemos dicho, consigamos una videollamada. sí. Porque el momento en que conocen la plataforma, Sí, ya está. o sea, porque Sí, nuestro producto es muy bueno, sí, pero si no ven la plataforma por dentro sí, bien, te van a decir, pues lo voy a publicar en LinkedIn y pues obviamente LinkedIn tiene más nombre. sí, Todavía ahora nos estamos diferenciando con más cosas que sí, vamos a lanzar muy diferentes a lo que ofrece LinkedIn y sí, ahí nos entrará mucho más orgánico. sí, Pero efectivamente es lo que dices tú. sí, sí, Nosotros, videollamada, sí, videollamada, 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 sí, llamada, videollamada, venta, llamada, o sea, sí, videollamada. Y sí, el resto nos da igual, videollamada. exacto, Y eso es el conseguir. ¿Por qué consigues con alguien una videollamada y con otro no? Pues eso es lo que tú tienes exacto, que trabajar. O sea, entender muy bien, ¿no? En relación a lo que dices, tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es mi trabajo? ¿A qué me dedico? exacto. ¿Qué pase? Y hacer que eso sea exacto, sin... Parece fácil, pero es jodido, Sí, ¿eh? sí, pero que al final que es lo que yo me he dado cuenta como en todos los sitios donde trabajaba, es como al final lo que tienes es que como hacer que las cosas pasen. Que funcionen. Exacto, y como tampoco estamos en una industria donde creo yo no es, no Que no sé, estamos llevando un cohete a la luna. exacto, no estamos llevando un cohete a la luna, sino que es más como de pasión y de gente motivada y de gente involucrada y gente que está aprendiendo, una industria que se está desarrollando, que se está profesionalizando hace poco. Al final es eso, es como tú ves gente como, ¿cómo montas tú este evento aquí en Andorra? No sé, simplemente lo hago y esta persona me Es muy buen prepara, tip, ¿eh? Es muy claro, buen tip. y esta persona me prepara el circuito y esta persona me prepara, no sé, la comida, tal, y así lo vengo haciendo y lo vas evolucionando y profesionalizando conforme va pasando el tiempo. Y, y nada, creo que al final eso es lo que me queda, me ha quedado como un modus operandi para mí mismo trabajando. Última Eh, etapa, vuelves, ¿no? A The Ironman. exacto, ¿Cómo es ese proceso? ¿Vuelves con otro cargo, el sí. mismo? No, vuelvo a otro departamento incluso. Siempre, a ver, cuando yo llegué a Ironman, para mí fue como abrir la puerta de Ironman, intimidad, para mí, era como, wow, no ¿Por puedo, qué?
Por la marca, por el Sí, nombre. a mí me gusta mucho el ciclismo, conocía el mundo del triatlón, nunca me había animado tampoco como Pero Ironman nada. a Ironman, no, no, no. No lo conocías el deporte antes de trabajar No, ahí. sí, sí conocía el deporte, pero no, o sea, lo veía como súper aspiracional. Sí, Lo veía como esto es para superhumanos. O sea, sí. y aquí trabajan las bestias de las bestias y aquí contratan a superatletas. O sea, ¿Creías que tenías que ¿Has hecho algún Ironman? no, no, Todavía no, no. no. Me inscribí en un 73 en Sí. Portugal en un año. Entonces ahí voy, digo, bueno, Ostras. exacto. Tic-tac. Pero sí, para mí era como, esto tienen que ser súper humanos. O sea, Claro. yo que vengo de una agencia de marketing en Colombia trabajando en proyectos de marketing, Sí. como no tiene nada que ver esto con lo otro Ujú. y lo veía como súper lejano. ¿Y cómo surgió la oportunidad de volver? Siempre tuve la espina, entonces siempre era como que, bueno, cada vez que veía una vacante que medio se me asimilaba, decía, bueno, lo voy a intentar. Y no pasaba, y digo, bueno, lo voy a intentar, y no pasaba. Esta vez lo volví a hacer y justamente Gonzaga, Sí. que hablamos hace poco de él, Gonzaga, le damos un abrazo que estuvo aquí en el Gonzaga, podcast sí, también. sí, En sí, la Feria sí, de Empleo de Barcelona, de hecho. correcto. Y al final tuve muy buena relación con él cuando trabajé en Ironman al Sí, principio sí, es crack. y publicaron una vacante en el departamento que él lleva en Barcelona, no directamente en su equipo, pero sí para el mismo departamento, que es donde estoy ahora. Y le escribí, le dije, bueno, ¿y qué tal si, no sé, si lo intento? Me dice, bueno, lo está buscando mi jefa, que ahora es su jefa, que ahora es mi jefa también. Y me dice, plantéalo así, me parece que podrías encajar, ya tienes un par de añitos de experiencia, entonces quizás podrías como encajar en este rol, un rol en el que tienes que trabajar con directores de carrera que vienen hace muchos años haciendo sus carreras de la forma que ellos quieren y hay que un poco llevar el mundo de Ironman a estas carreras. Y me dice, me puede ser que encaje, pero decide ella, me dijo él desde el principio, decide ella es más, decía ella a quién va a entrevistar. Ni siquiera le puedo recomendar el currículum. Y dije, bueno, aplico, hice una buena carta de presentación, lo que sea. Y creo que, como siempre te dicen Ironman cuando eres practicante, el haber estado ahí de practicante siempre te ayuda a Claro, abrir puertas. claro, claro. Entonces revisan como, bueno, este ya estuvo aquí, entiende un poco de qué se trata, vamos a llamarlo. Me llamó y empezó un proceso también muy, Y, muy bueno. y ahora es en Madrid, o sea, trabajas en Madrid. Es mixto, digamos Vale, que la oficina está en Barcelona, pero tú estás basado en entonces Madrid. sí, 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 también tengo dos hijos, Vale, vas para allá también. exacto, tengo dos hijos aquí, mi hijo mayor acaba de empezar el colegio, entonces un poco Claro. estoy ahí como entre Madrid y Barcelona. Voy a Barcelona cada vez que puedo. Estoy en un rol también que no es 100% como del día a día de gente que esté en la oficina en Barcelona, porque las carreras de UTMB con las que yo trabajo son carreras que están alrededor de Europa y los directores de carrera están en su país, en Vale. su ciudad natal. O sea, que te desplazas también para las Sí, carreras y trabajas de allí. exacto. Y mi equipo de trabajo, digamos, de mi día a día, más que todo mi jefe está en Alemania, el Vale. director de operaciones con el que trabajo siempre está en Sudáfrica. Y ahora llevas eh, toda la parte de coordinación de atletas, sí, ¿no? Decías desde que se inscribían a... sí, es digamos como el ciclo de vida que tiene el atleta dentro de una carrera. Ahí entro yo a participar un poco, desde la plataforma en la que se inscribe hasta el día que termina la carrera y necesita, no sé, no se me cargan los resultados en la página web. ¿Cómo puedo solucionar? Ahí estoy yo sentado detrás respondiendo. Tiene bastante de customer service y bastante también como un tema logístico porque porque está mucho tiempo en coordinación con operaciones y con marketing. Entonces es como una sinergia que hay entre los tres. Menudo viaje, ¿eh? Sí, sí, sí. Y siempre hay algo que hacer. Como son muchos eventos, entonces siempre, y como la cronología también te va marcando em, en qué fase está cada evento del año. Entonces, si los de noviembre están por decir, acaban de terminar, están a punto de abrir la edición Claro. 2026. Entonces, yo estoy trabajando en el cierre del 25 y en la apertura del 26, pero los que tenemos en abril del 26, para mí, ahorita me desentiendo porque está resuelto. Eso está Claro. básicamente a punto de empezar. Y la cronología es la que me dice mucho cómo, a qué atacar, a qué evento atacar y cómo priorizar mi trabajo, digamos. Y por cerrar entrevista, Alejandro, Sí. em,
¿Cuál es el reto, la situación más compleja que te ha tocado vivir de momento trabajando en la industria? No hablo de cuando Sí, trabajabas en el tema de los cafés durante el sí, 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 máster, sí, sí. sino dentro de No, la en la industria que ya has industria, estado en sí, varias empresas y en varias compañías y ya con sí. 5 o 6 años trabajando en el sector. Yo creo que el reto más grande pasa, no sé, cuando hay gente en el camino quizás que tú dices, que hay mucha gente que cree que o eres tú o soy yo. Y yo creo que estamos en una industria en donde somos, o sea, tipo, puede ser tanto tú como yo. Hoy, Egos trabajando. claro, y pasa mucho que la gente tiene miedo, como hay muy pocas oportunidades, o cree uno que hay muy pocas oportunidades y que tiene que ser mío lo que hago. Entonces, ese reto de decir, ok, estamos en una industria que en verdad funciona cuando te das cuenta de que somos un grupo de gente trabajando en un, no sé, en un gusto en común. Ujú. Y no hay rivalidades, digamos, dentro de que o es tuyo o es mío, o el negocio es tuyo, es mío, o el trabajo es tuyo, es mío, sino al revés. Y es, por ejemplo, lo que te comentaba con Bernardo, para mí ha sido siempre como un... Bernardo, otro alumni que va a salir en la semana sí. alumni. Bernardo y yo hemos tenido carreras muy similares y ha sido como un referente para mí, ok, no es como que si él estaba a punto de quedar en Ironman cuando yo entré en operaciones la primera vez, pero eso no significó que él no entró en la industria, él se fue a la liga portuguesa con su tesis, su TFM, el máster, y hizo su camino, después nos volvimos a encontrar en AIM, ahora él se fue de AIM también a la Fórmula 1, yo me fui, volví a The Ironman, y es como darse cuenta que esto no es un yo contra ti o un yo contra los demás, no tengo que ser yo mejor que el resto, sino que todos tenemos que ser buenos. Sí, Así, yo lo sí, identificaría también como durante el máster son tus competidores, sí, pero que en el medio largo plazo al final sí, acaban siendo tus compañeros y las personas que te pueden abrir puertas. sí, exacto. Porque durante el máster sí que compites, pero no debería ser ese egoísmo que tú dices, sino todo lo contrario, verlo como una oportunidad de que vas a conocer, Sí, no sé cuánta gente habría en tu clase o en tu sí, promo, sí, sí, pero sí, todas esas personas, ya no solo de tu clase, sino de tu promoción, son las personas que si tú sí, les aportas valor y sí, tienes buena relación con ellos y sí, sobre todo haces las cosas de verdad bien, que las sí, cosas se pueden hacer bien, sí, buscando siempre obviamente interés propio, fenomenal, porque al fin y sí, al cabo cada uno es egoísta en el buen sí, sentido, sí, sí, porque tiene que mirar por su vida, pero si haces esas conexiones bien, ¿no? Y aportas valor y haces un sí, networking sano de calidad, sí, pues al final las cosas sí. van a hablar bien de ti. Exacto. Y el tiempo no es el mismo para cada quien. Al Claro. final, hay veces que encaja perfectamente, hay veces que empieza un poquito después, hay veces que te llega la mejor oportunidad 3 años después de graduarte el máster. Bueno, mira tú Y en The Ironman, ¿no? sí, Una sí, cesión, sí. bueno, unas prácticas, Sí, cesión y sí, y vuelta. vuelta, sí, sí, sí. Entonces creo que sí, que el mayor reto es como no pensar que los demás son mis enemigos, al revés. Es como... Y me pasa mucho también, no sé, en LinkedIn se mueve mucho nuestra Sí. industria, que de repente alguien que está aplicando un trabajo y te avisa que trabajaste ahí y te manda un mensaje como, ¿cómo me puedes guiar? Yo hice eso, o sea, y lo volvería a hacer si aplicara un trabajo en el futuro. Sí. Como de preguntarle a gente que ya ha pasado por ahí, que ya Bueno, ahora sabe. se pueden escuchar este episodio, que Sí, les va a aclarar muchas dudas. exacto, como yo hice eso y de mandar un mensaje de LinkedIn de que puedo destacar para aplicar en este trabajo en donde tú ya estuviste. Y te das cuenta como que hay mucha gente muy abierta a hacer que esto mejore y que la industria crezca, que al final yo creo que la industria del deporte en 20 30 años va a ser impresionantemente grande, muchísimo más profesional y necesita muchísimo mejores profesionales. Sí. Bueno, luego también depende de los mercados, ¿no? Porque hay Sí, mercados, nosotros siempre los destacamos como Reino Unido, Estados Unidos, sí, los anglosajones, sí, Canadá, sí, o incluso aquí en Europa, Francia, Alemania son muy grandes. sí, Incluso Holanda, me atrevería también a decir, sí, tiene, sí, por ejemplo, Nike a nosotros nos dicen desde Johan Cruyff que Nike sí, se pelea también por profesionales que vayan a trabajar a Holanda. sí, Estamos hablando de una de las mejores empresas de producto exacto, deportivo, que exacto. sus headquarters creo recordar que en Europa están allí también en Sí, Holanda. sí, en Ámsterdam, sí, sí, sí. Así que nada, oye, un placer conocerte, conocer tu experiencia. Sí, Muchas gracias por venir, por inaugurar también vamos, el primer episodio de sí. la Semana Alumni de Johan Cruyff Institute, aquí en las Postdocs de Impulsing. Mucha suerte. Gracias. Próximos retos. Yo creo que, nada, me pongo el 73 de Portugal y profesionalmente yo voy día a día, siempre día a día. ¿Qué Y próximos espectacular. proyectos tienes ahora con The Ironman Group? Acaba de cerrar la temporada, digamos ¿Vale? 2025, y ahora básicamente como recién empecé hace 3 4 meses, digo, bueno, me tomé el 2025 como con una mentalidad voy a aprender.
Ujú. voy a aprender, porque el 2026 quiero llegar, digamos, a los eventos siendo bueno en lo que hago. ¿Y qué es lo más destacado para poder trabajar como cierre, para poder trabajar en un evento? Qué es donde más tienes que poner foco y donde más tienes que estar tú formado o Sí. preparado? Digamos, cuando vas a un evento, el tema de donde recogen los dorsales los atletas, como son eventos pues, siempre multitudinarios, tienes Sí, desde 3.000 hasta sí, 6.000 atletas, una locura. tienes muchos casos excepcionales, que aunque uno cree que no, siempre vas a recibir, no sé, que me inscribí, me quiero cambiar de distancia, no sé, tengo algún error, no puedo competir, y cuando tienes que gestionar esto en un evento on-site donde el atleta tiene el tiempo limitado y tiene que tener una buena experiencia, Ujú. es donde creo que está mi reto de saber llegar a un evento y tener las herramientas para, ok, todo lo que le necesite Qué cualquier buena. atleta durante el evento, lo puedo ayudar. Y eso es lo que La quiero, flexibilidad, claro, y eso es lo que quiero tener cuando llegue, porque me todas las pasó, soluciones. exacto, o por lo menos en los caminos. Qué bueno. Y me pasó, por ejemplo, el primer evento en el que fui en agosto, eh, estaba ciego, o sea, tenía 2 semanas en la empresa y me preguntaban algo y me volteaba ahí, ¿qué hago? ¿Sabes? Es muy buena, me Sí, ha sí, gustado, sí, o sea, sí, ser capaz de tener todas las soluciones posibles. sí, Aunque luego se me puede escapar alguna, exacto, pero exacto, llegar con eso preparado, ¿eh? exacto, Que no sea una improvisación. exacto, y eso es lo que me planteo de cara al 2026. Hostia, qué buena. Y disfrutarlo, yo creo que siempre hay que disfrutarlo, al final. Como digo, no somos médicos, no estamos salvando vidas. Esto si no lo disfrutas, o sea, no pierdas la oportunidad de disfrutarlo. Pues ahí queda. Sí, Recordad que podéis ver este primer episodio de la Semana Alumni de Johan Cruyff Institute, lo podéis ver en nuestro canal de YouTube, en todas las plataformas de audio. Recordad suscribiros. Mañana, martes, nuevo episodio de esta super Semana Alumni de Johan aquí en las Sports Talks de Impulsing. Y nada, muchas gracias Alejandro de nuevo gracias por a ti, Rafa. inaugurar y por Sí, pasarte por aquí. nada, Nos vemos mañana. Recordar suscribiros. Los mejores, obviamente, momentos de esta Semana Alumni los compartiremos también en todas nuestras redes sociales. Y nada, nos vemos mañana y un gracias por placer. estar ahí. Gracias, Gracias. Alejandro.